Hola jóvenes, hoy vamos a seguir con las reacciones de amina, como sigue en el programa de Química Orgánica 2, y en esta ocasión vamos a ver la alquilación, la acilación y la sulfonación de aminas. Vamos a ver que estas reacciones le dan algunos funcionamientos a las aminas para que generen nuevos materiales, y como venimos viendo, he elegido este OrganiLetters para exponer, como dice su título, una estrategia para la síntesis de sulfonamidas en ADN, hecho por investigadores de China y de Estados Unidos. Lo que vamos a ver es que al sulfonar las aminas en el ADN, ya sabemos que el ADN tiene bases nitrogenadas, vamos a ver nosotros que le estamos dando una nueva funcionalidad a estos biopolímeros y generamos otro tipo de actividades biológicas que son importantes para el sector de biomedicina o de biotecnología. Vamos a ir viendo esto a lo largo de esta exposición del tema. Vamos a empezar con el estudio de las alquilaciones. Vamos a ver que nuestros protagonistas siempre van a ser las aminas y en las alquilaciones necesitamos haluros de alquilo para que esto reaccione y nos genere sales de amonio por medio de un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Después vamos a ver las acilaciones y en las acilaciones, a medida de comparación de la alquilación, nosotros vamos a usar cloruro de acilo usando como catalizador una base y esto nos va a dar producto como una amida. Ya sabemos que la base de catalizador siempre debemos de usar una base que sea moderada, como ser en este caso piridina, para no hacer un ataque nucleofílico al grupo acilo. Vamos a ver que esta reacción va por sustitución nucleofílica en el acilo. Y como analogía tenemos la sulfonación, analogía de la acilación, donde en vez de usar un cloruro de acilo, vamos a usar un cloruro de sulfonilo, haciendo uso de la base como catalizador y obteniendo el análogo de la amida sulfonada que la vamos a llamar como sulfonamida. Y también va a ir por un mecanismo de SN en el acilo, es decir, sustitución nucleofílica en el acilo. Vamos a empezar con el estudio de la alquilación. Como ya lo habíamos dicho, la alquilación se da la amina con el haluro de alquilo para obtener la sal de amonio. Vamos a estudiar su mecanismo. Va a venir el par de electrones libres de la amina a atacar al haluro de acilo y así sacando al haluro, al halógeno, al anión de este componente. Y así haciendo una reacción de SN2 y obteniendo la sal de amonio. Pero en casos específicos vamos a ver que estos protones que tiene la sal de amonio pueden ser atacados por el anión o el haluro, así dejando los electrones libres para el nitrógeno y este seguir polialquilándose, obteniendo así sales de amonio cuaternario o sales de tetraalquilamonio. Vamos a obtener que una forma para hacer esas sales va a ser la alquilación exhaustiva con exceso de haluro. Esto siempre nos va a llevar a la polialquilación. Mientras que otro caso específico puede ser la monoalquilación con gran exceso de amoníaco. Es decir, que si queremos sales de monoalquilamonio, vamos a usar esta otra técnica. Vamos a ver un ejemplo. Con la alquilación exhaustiva, vemos que tenemos esta amina primaria, que es la hexadecilamina, y hacemos reaccionar esta con bromometano, pero usando gran exceso, es decir, 3 equivalentes de bromoetano o bromuro de metilo para que ésta se polialquile. Si vemos, al terminar la reacción vamos a obtener bromuro de hexadecilamonio, que es conocido como CETAP. El CETAP es un detergente muy utilizado en la industria de biotecnología para extracciones de ADN. Si nosotros vemos, pasamos de una amina
sin propiedades, vamos a decir propiedades hacia un material específico, y con esta alquilación lo que generamos es un nuevo material que le transferimos nuevas propiedades, propiedades físicas o químicas a la sustancia. Si vemos el ejemplo para la monoalquilación con exceso de amoníaco, vamos a tener que tenemos exceso de amoníaco y hacemos reaccionarlo con bromuro de metilo otra vez, dándonos una sal monoalquilada a la que llamaremos bromuro de metilamonio. Todos los haluros de metilamonio son utilizados como semiconductores para generar redes cristalinas y así utilizarlos en celdas solares. Si vemos, estamos teniendo dos compuestos que no tienen utilidad de material, más que todo el amoníaco se usa en ciclos de absorción de refrigeración y estos haluros se usan para algunos procedimientos sintéticos, pero al darle esta propiedad de esta sal se necesita para generar nuevos materiales. Ok, ahora vamos a hablar de la acilación. Que la acilación, como hemos visto, iba por un mecanismo de sustitución nucleofílica en el acilo y hace reacción con un cloruro de acilo para obtener una amida usando a la piridina como catalizador básico. Vamos a estudiar su mecanismo. Vamos a ver que los electrones libres de la amina hacen un ataque nucleofílico adicionándose al cloruro de acilo. Es decir, que viene otra vez el mecanismo de adición generando el intermediario tetraédrico y luego del intermediario hay una eliminación. Es decir, vuelven los electrones regenerándose el doble enlace oxígeno al carbono y eliminando al componente del acilo, que en este caso sería el cloruro. Vemos que tenemos una amida protonada y el último paso de este mecanismo sería la desprotonación para así obtener el catión de piridino y la amida, que es nuestro producto principal. Vemos que esta reacción se da por un equilibrio que está desplazado hacia la derecha, ya que la amida sabemos que está estabilizada por resonancia, dándole o confiriéndole mayor estabilidad a la amida, como lo estudiamos en derivados, y haciendo a las amidas un poco menos reactivas que los cloruros de ácido. Vamos a ver que esta acilación se utiliza mucho como protección de aminas, ya que cuando se acila una amina, podemos obtener la amida y muy fácilmente por una hidrólisis hacemos su desprotección liberando a la amina y obteniendo restos de ácido carboxílico, como ya lo vemos. Y como ya lo sabemos, las amidas son poco reactivas, por lo tanto no van a tener muchas reacciones para encontrarse con ellas. Vamos a ver un ejemplo. En una industria de químicos se quiere producir ácido paraminobenzoico, el PABA, con el fin de distribuirlo en la industria biomédica y de biotecnología. Normalmente se produce a partir del ácido paranitrobenzoico por medio de una reducción selectiva, o mejor dicho, quimioselectiva. Pero al no tener ese catalizador, se debe sintetizar a partir de anilina y cloruro etanoico. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Primero, se nos dice que la reacción o la síntesis normal es a partir de ácido paranitrobenzoico por una reducción selectiva que no afecte a quién, al ácido carboxílico y solo nos lleve del grupo nitro al amino. Pero como no tenemos los reactivos para producir esa síntesis, nosotros debemos de hacerlo a partir de anilina y cloruro de etanoilo para obtener este PABA o el ácido para-aminobenzoico. Vamos a usar la técnica de retrosíntesis para ver qué podemos realizar a partir de esto.
¿Qué tenemos nosotros? Si nosotros vemos, tenemos este compuesto aromático que podemos identificar acá que esto viene de anilina. Es decir, que el grupo ácido tuvo que ser adicionado al anillo aromático por medio de ese compuesto que tenemos, que es el cloruro de etanoilo, y por tanto no podemos irnos a una síntesis directa como la de Gater-Markovitch, que es hacer una carboxilación a partir de anillos aromáticos, sino que al tener un cloruro de ácido y un compuesto aromático, lo que podemos hacer es que podemos pegar esta cadena al anillo aromático por una Friedel-Crafts. Cuando tenemos esa acilación de Friedel-Crafts, lo que después debería de haber es llevar a ese acilo o a ese, en este caso, a esa cetona que vamos a obtener acá, a una reducción, a una cadena alquilo, que nos va a dejar estos protones bencílicos, y esos protones bencílicos se podrían oxidar con permanganato para obtener este ácido. Es decir, que en la retrosíntesis lo que vamos a ver nosotros primero es que este ácido, si ya una cadena alquilo está pegada a él, al anillo aromático, puede venir de una oxidación. Miren cómo planteamos la oxidación. Venimos de este ácido, una oxidación, y tenemos una cadena R que puede ser muy extendida, pero lo único que necesitamos es que tenga protones en el carbono bencílico para que estos puedan ser oxidados para obtener este ácido carboxílico. Esta cadena alquilo, como ya sabemos, no podemos hacer alquilaciones de Friedel-Crafts porque las alquilaciones nos generan compuestos muy activados. Debe venir de una reducción de Clemmensen por medio de un compuesto carbonílico. Puede ser cetónico o aldehído, pero en este caso, miren el que he elegido es una cetona de 1 o 2 carbonos, porque lo que se nos dio al inicio de la síntesis es cloruro de etanoilo, es decir, un cloruro de 2 carbonos. Y esta acilación tiene que venir de una acilación de Friedel-Crafts a partir de ¿quién? Del grupo amino con el benceno, que sería la anilina, más el cloruro de etanoilo. A ver, ¿qué podemos tener? Hacemos la acilación de Friedel-Crafts, ya sabemos que el grupo amino es orto para director. Miren, se vendría a adicionar acá. Tenemos esto. Generamos la reducción para que el carbono bencílico pueda obtener protones bencílicos, y esos protones bencílicos los oxidamos con permanganato de potasio para obtener el ácido benzoico. Pero observemos esta reacción. Tenemos una oxidación. Una reacción de oxidación que nosotros lo que estamos planteando es que estos protones bencílicos se oxiden para obtener el ácido benzoico. Pero esta reacción no se va a dar en estas condiciones de esa manera. No vamos a observar este producto. ¿Por qué no observaríamos este producto? Sería fácil, ya que el grupo amino también está propenso a oxidarse en estas condiciones. Y lo que vamos a obtener es, otra vez, ácido paranitrobenzoico. Entonces, como vemos que el ácido, el agente oxidante, el permanganato de potasio, también es lábil o reaccionante al grupo amino para generar un grupo nitro, lo que debemos de hacer es proteger el grupo amino para producir la misma síntesis y que la oxidación no afecte a la amina, solo a la cadena lateral del anillo bencénico para producir el ácido benzoico. Entonces vamos a hacer una protección de amina. Replanteamos nuestra retrosíntesis y en este caso hacemos 2 pasos más donde después de la reducción vamos a obtener el amino con la cadena alquilo
y hacemos la protección para obtener una amina acilada. Hacemos la oxidación que no nos afectaría al grupo amino y después hacemos una desprotección en medio ácido por una hidrólisis que al ácido no lo afectaría y así liberamos a la amina de su protección. Planteemos la síntesis. Entonces, vamos a hacer una acilación de Friedel-Crafts usando un ácido de Lewis como el tetracloruro de aluminio y al ser este amino ortoparadirector se va a adicionar en esta manera. Ya esta reacción ya la hemos estudiado, que es reacciones de arilaminas. Así obtenemos a esta cetona aminada aromática. A esta hacemos una reacción de una reducción de Clemmensen usando una amalgama de zinc y mercurio, usando ácido clorhídrico como catalizador, que es un metal activo, y lo que vamos a hacer es que vamos a reducir esta cetona a una cadena alquilo. Vieron, la amina no se ve afectada por la reducción, ya que la amina está en su forma más reducida. Después de esta reducción, si seguimos la retrosíntesis, debemos de hacer la protección. Miren, usamos cloruro de etanoilo y piridina como catalizador y hacemos la protección de la amina. Si nosotros vemos como fuentes de carbono, solo usamos a la anilina y al cloruro de etanoilo. Después hacemos la oxidación, que sería el paso que sigue en la retrosíntesis, con permanganato de potasio, teniendo en cuenta que nosotros acá tenemos hidrógenos en el carbono bencílico o protones en la posición bencílica, obteniendo a este ácido amídico y luego una hidrólisis ácida para obtener así la amina y el ácido. Y así obtenemos el PABA, es decir, el ácido para-aminobenzoico. Si vemos la importancia de la protección o de la acilación, no solo para síntesis, para generar nuevos materiales, sino que también para hacer esa nueva técnica de protección en una nueva familia. Ya vemos que nosotros tenemos protección de alcoholes, protección de grupos carbonilos y con esto hacemos también protección de aminas. Ok, siguiendo con la clase, ahora vamos a hablar sobre la sulfonación. Ya vemos que va con un mecanismo de sustitución nucleofílica en el acilo, pero vamos a hablar un poco del cloruro de sulfonilo. Vamos a hacer una analogía donde tenemos el ácido carboxílico y usando cloruro de tionilo, nosotros podemos pasar del ácido al cloruro de ácido usando el cloruro de tionilo, haciendo un compuesto más reactivo. ¿Se acuerdan? En la parte derivada, un compuesto más reactivo y un compuesto más electrofílico que nuestra contraparte de ácido carboxílico. Al igual, el ácido sulfónico, vamos a decir también que es análogo al ácido carboxílico, solo que el ácido carboxílico se puede sintetizar a partir de un alcohol, ¿verdad? Por medio de una oxidación. Y el ácido sulfónico lo podíamos obtener a partir de un tiol por medio de una oxidación. Y el ácido sulfónico también tiene su cloruro, que sería el cloruro de sulfonilo, que en vez de usar cloruro de tionilo para transformar de ácido a cloruro, se usa pentacloruro de fósforo. Recuerden bien esa síntesis, pentacloruro de fósforo, para llevar de ácido sulfónico a cloruro de sulfonilo. Haciendo la analogía, vemos que el cloruro de sulfonilo es más electrofílico que el ácido sulfónico, por lo tanto vamos a ver que él tiene mayor reactividad. Vamos a ver su mecanismo. Vamos a ver que para ir de estos reactivos hasta el compuesto de sulfonoamida,
estos electrones de amina van a atacar al ácido sulfónico haciendo que sus electrones formen prácticamente, lo que queremos es sacar el cloruro, pero antes se forma el intermediario tetraédrico, es decir, que estos electrones viajan al oxígeno. Haciendo eso, vamos a ver que hay una adición y después se genera una eliminación del ion cloruro, que es muy parecido a la reacción para generar amidas. Vemos que tenemos a la sulfonamida protonada, haciendo que la piridina desprotone este, y así eliminando al catión de piridinio y obteniendo la sulfonamida. Vamos a ver que las sulfonamidas son compuestos muy importantes para tratamientos de enfermedades infecciosas. Se investigó bastante estos grupos sulfa, se les dice en farmacología, que tienen muchas propiedades para esas enfermedades en veterinaria, en farmacología humana, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que en la síntesis asimétrica de los auxiliares quirales son importantes, ya que con ellos podemos producir compuestos estéreo puros o reacciones con buena selectividad en la quiralidad. En 1990, Wolfgang Oppolzer sintetizó un auxiliar quiral que se le conoce como la camforsultama de Oppolzer, que la obtuvo desde alcanfor. Entonces se nos pide que diseñemos una síntesis para la camforsultama, que es el compuesto B, como vemos acá, que es este triciclo, porque vemos este biciclo puenteado más este fusionado, a partir del derivado sulfonado del alcanfor. Miren, acá tenemos el derivado sulfonado del alcanfor. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a usar la retrosíntesis a partir de la camforsultama de Oppolzer y vamos a ver que esta tiene una sulfonamida. Es decir, que si rompemos este enlace, deberíamos de venir de un cloruro de sulfonilo y un grupo amínico. Para obtener este grupo amínico pegado a la función cetónica que había aquí, nosotros tenemos que recordarnos que las cetonas también podrían producir iminas, y es decir, que la reducción de la imina a amina nos lleva prácticamente de iminas a aminas. Pero esta reducción tiene que ser una aminólisis reductiva, es decir, una específica para reducir iminas a aminas, sin afectar al cloruro de sulfonilo. ¿Y de dónde podemos obtener las iminas? Las podemos obtener de la formación de iminas que generan a partir de un compuesto carbonílico con una amina o amoníaco. Sobre la aminólisis reductiva, tenemos que ver que las reducciones siempre las hemos visto de tres tipos. Hidrogenación, níquel-raney, y la otra que es por hidruros. Sabemos que la de hidruros es bastante nucleófila y sabemos que este cloruro de sulfonilo acepta nucleófila. Por lo tanto, vamos a hacer una aminólisis reductiva usando hidrogenación con paladio o platino. Dada la retrosíntesis, vamos a pasar a la síntesis con tres pasos de reacción. Hacemos primero con amoníaco en medio ácido una formación de imina con la acetona. Después de esta formación de imina con la acetona, vamos a ver que tenemos después una hidrogenación para hidrogenar la imina amina y luego vamos a obtener una formación de sulfonamida. Entonces, en pocos pasos tenemos nuestra reacción y con esto terminamos la clase del día de hoy.